Amigos televidentes, este es el despacho periodístico que nosotros como programa emitimos del Ministerio de Educación. Hemos emitido el convenio entre el Ministerio y Senati sobre dando oportunidades en la parte de la tecnología a los jóvenes. Hemos emitido también lo que es el COAR, los colegios emblemáticos, que es una pieza fundamental, y sobre la igualdad que manifestó el ministro de Educación para que esto no solamente sea 7 o 8 o 9 colegios, sino sea en todo el país, para que se dé una educación de igualdad. Y terminamos con este informe periodístico respecto a la escuela saludable. Se manifestó, ¿no? Una educación sin alimentación no es posible. Estamos con nuestro invitado, el doctor Máximo Montesa Flores. Él es catedrático y es a la vez capacitador de docentes sobre el tema de la educación, porque la capacitación hoy en día es sumamente vital e importante. Doctor Máximo, buenas tardes, bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes, Miguel Anaya, un gusto nuevamente por la invitación. Te agradezco gentilmente por esta invitación y bueno, a tu servicio. Hemos, Máximo, pasado 3 informes periodísticos y dentro de ello está el programa de la escuela saludable, porque de ahí parte, ¿no? Parte desde la niñez, para poder tener jóvenes en secundaria bien preparados y que puedan recepcionar los aprendizajes, tienen que estar bien alimentados. Y precisamente este despacho, este informe periodístico del Ministerio de Educación es para difundir precisamente la preocupación también de la salud. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Máximo? Bueno, yo creo de que es una iniciativa muy importante, toda vez que contribuye para poder fortalecer justamente las capacidades de los estudiantes en este proceso, ¿no? Pero eso no queda ahí, porque se necesita indudablemente contar con todo un proceso de inversión pública para poder garantizar efectivamente que se llegue a todas las instituciones educativas. En realidad, pues el índice de pobreza en nuestro país es alarmante, ¿no? Son 15,5 millones de pobres, 5,5 millones en extrema pobreza. Hay regiones donde indudablemente pues de cada 5 estudiantes solamente 2 saben leer y escribir correctamente. Entonces esa es una realidad y necesariamente pues como iniciativa creemos que es importante. Pero tenemos que analizar en este caso una serie de variables que indudablemente tienen que ver con la alimentación, y eso también significa pues indudablemente mejores condiciones de vida de parte no solamente de los estudiantes, sino también de el poder adquisitivo de la familia que tiene que tener para poder satisfacer esas iniciativas, porque hay estudiantes que llegan a la escuela solamente con un té o con un Quaker y un pan con mantequilla, y no están en buenas condiciones. Más aún instituciones educativas que están en jornada escolar completa, que son alrededor de 1.602 instituciones desde el año pasado y este año, que indudablemente no todas ellas cuentan con los comedores estudiantiles. Mírate que estudian hasta las 3:30. Hay los padres de familia que les llegan el refrigerio a la 1:30 a las instituciones educativas de jornada escolar completa. Muchos de ellos no reciben la alimentación, entonces no están en igualdad de condiciones para poder aprender. Y esto creo que tú que estás en este mundo de la preparación de docentes, seguramente que los docentes manifiestan también este sentir, ¿no? Porque no solamente, como tú lo manifiestas, no solamente es que estos chicos estén solamente alimentados y preocupados en la salud en los primeros años, sino esto debe ser permanente y debe ser constante, y es un rol que debe cumplir el Estado. Obviamente, porque mira, el artículo 13 de la Ley General de Educación 28044 habla de la calidad de la educación. Entonces, para hablar de la calidad de la educación necesita analizar un conjunto de variables, y una de las variables es obviamente la variable familia. El tipo de alimentación que tiene en este caso en casa. El día de hoy no se están alimentando adecuadamente los estudiantes, toda vez que por ejemplo no conocen las familias de un nivel de alimentación saludable, productos que les permita fortalecer naturalmente niveles nutritivos. Es decir, el día de hoy consumen productos chatarra, y esos productos chatarra, lejos de contribuir a mejorar su salud, la deteriora. De ahí tenemos síndrome de obesidad, alto índice de obesidad. También tenemos niños indudablemente desnutridos, niños con tuberculosis en el país. Eso es una realidad latente, ¿no? Por eso la preocupación de este proceso histórico en el país de cambio en la educación, de la calidad de educación, para mí tiene 2 variables, salud y educación. Entonces, esa variable en salud necesita de inversión en salud
desde mi punto de vista personal, considero que no debe ser menos del 5% del Producto Bruto Interno de la inversión en salud y el 6% del Producto Interno para educación, y así garantizar una población estudiantil en mejores condiciones, tales como se dan en los países desarrollados. Máximo, estamos ya a punto de la conclusión de este gobierno del presidente Ollanta Humala Tasso. ¿Cuál sería tu opinión personal como educador, como maestro, respecto a un balance, si tendrías que hacer un balance sobre este gobierno en el tema educativo y también sobre el ministro de Educación, Jaime Saavedra? Bueno, tú sabes que hemos tenido dos ministros. Tenemos la ministra, la ex miembro integrante del Consejo Nacional de Educación, Patricia Salas O'Brien. Luego viene, en este caso, el actual ministro. Yo creo de que, bueno, desde mi perspectiva, bueno, pues hay determinados logros, pero que hubiesen sido logros muy importantes si es que se hubiesen concluido con el 6% del Producto Interno de inversión en educación. Lo he escuchado hace exactamente menos de un mes, si no me equivoco, el 22 o 23 de agosto, de marzo, estuvo el presidente inaugurando algunas obras en Junín, y escuché justamente en Canal 7 que él señalaba de que en los años venideros hay la necesidad de invertir el 6% de la educación. Él lo pudo hacer el presidente a la historia de, en este caso, invertir el 6%. Pero el tema es que lamentablemente, cuando le hice una pregunta al presidente del Consejo Nacional de Educación, en un evento de la rama magisterial en el mes de febrero, me dijo que el Ministerio de Educación no está teniendo capacidad de gasto. Hay presupuestos que se están devolviendo. Entonces, por lo tanto, no se puede incrementar. ¿Están haciendo caja para el Estado? No lo sé. Eso obviamente lo tendrá que responder la autoridad pertinente. Pero lo cierto es que indudablemente tenía que haber la voluntad política del país para mejorar la inversión en el 6% del producto. Es insuficiente, aún así creo que ha habido un aumento sustancial, que es insuficiente. Es sustancial, ¿no?, en la medida de que ha habido una mejora en algunos aspectos. Pero creo de que este gobierno hubiese pasado a la historia si es que naturalmente hubiese invertido el 6% del Producto Interno. Ya desde el 2001 para acá era una política de Estado. En el Acuerdo Nacional se fijó. Los partidos políticos que hoy están en el Congreso y que nuevamente van a estar en el Congreso firmaron un documento 2001. Es decir, ya el año 2012 debió concluirse con el 6%. Es decir, hoy día la UNESCO plantea el 8%. Por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, eso es una necesidad urgente. El proyecto educativo nacional ha sido aprobado en 2007. Hace 9 años. Máximo. Por otro lado, el día 24, este domingo 24, los maestros van a rendir una prueba de ascenso de la primera escala a la segunda escala. Tú eres capacitador, estás en este tema mucho tiempo, abocado a los maestros, a conocer la realidad de los maestros. ¿Cuál sería tu análisis de todas estas capacitaciones que has ido teniendo en provincia, en Lima? Porque conocemos que vienes viajando estando de cerca con los maestros. ¿Cuál es el sentir de los maestros? ¿Cómo llegan los maestros a esta evaluación del día 24? Yo te diría de que la autoestima del maestro es baja. Toda vez que se siente insatisfecho en sus necesidades básicas. Con 1.350 sueldo promedio, de la gran mayoría de maestros que están en la primera escala, no pueden satisfacer sus necesidades básicas. Más aún si tienen estudiantes, naturalmente, hijos en educación superior, no podrían satisfacer esas necesidades. Y yo por eso considero indudablemente de que la propuesta que hoy se viene lanzando tanto a nivel del gremio magisterial como también tiene que ser necesidad, en este caso, en este proceso de la segunda vuelta, tiene que ser la preocupación de parte de los candidatos a invertir el 6% en este caso de educación, Producto Interno, porque de esta manera se está garantizando un sueldo. Yo considero de que la medida del magisterio, en este caso del SUTEP, el plantear el 60% de la unidad de posibilidad tributaria para poder tener sueldo base, es decir, como promedio de 2.700 sueldo base, a partir de allí tener un sueldo, yo creo que es importante. Mira, la canasta básica familiar es por alrededor de 3.500 soles. Entonces, con 1.350 soles no se puede satisfacer la necesidad de los maestros. Entonces, viven de préstamos en préstamos. Y entonces hay insatisfacciones de parte del maestro y que no le permite lograr adecuados desempeños en los logros de aprendizaje y, naturalmente, también desarrollarse como persona, ¿no? En nuestro correo tenemos, por ejemplo, correos que nos ha llegado a nuestra página de nuestro programa, donde el profesor, por ejemplo, Cárdenas Muñoz Wilfredo, nos dice...
el ministro de Educación y la sociedad tiene que saber que los maestros no ganamos lo que ellos manifiestan. Un maestro de primer nivel en la escala está percibiendo un poquito más de 1.500 soles, 1.550 soles. La pregunta es, ¿podrá vivir un maestro con ese sueldo teniendo préstamos de derrama, de CAFAE, de Subcafae? Eso es una de las preguntas. ¿Qué le diría Máximo a nuestro televidente? Yo creo que indudablemente lo que dice el amigo maestro es cierto. En primaria están ganando un promedio de 1.500. Claro, en secundaria es menos. Exactamente. Y los maestros contratados, peor todavía la situación, porque estaban ganando 1.200. Estaban ganando 1.000 hasta el año pasado. Este año están en 1.200. Bueno, el año pasado 1.200. Y entonces obviamente hay un ofrecimiento del ministro de poder ganar igual que el maestro del primer nivel o primera escala magisterial. Bueno, lo cual es saludable, pero indudablemente yo creo que no satisface la necesidad del maestro. La canasta básica sobre todo. La canasta básica sobre todo. Entonces un maestro que no está bien alimentado, un maestro que está preocupado por satisfacer las necesidades de su familia, ¿en qué condiciones está trabajando? Imagínate si tú visitaras en estos momentos en Villa María del Triunfo la institución educativa Max Utsume, cómo están trabajando las maestras de educación inicial. Mira la infraestructura de esa institución, acá en Lima, ¿no? Mira esa infraestructura. Y si vamos a provincias, hay obviamente brechas que no se están cumpliendo en cuanto a nivel de infraestructura. Pero también hay que ir viendo las buenas cosas que ha hecho este gobierno, ¿no? Por ejemplo, el ministro Jaime Saavedra y el gobierno ha impulsado el programa Caliwarma, que ha sido un programa social bastante bien visto por muchos candidatos a la presidencia de la República. Y otra de las cosas es que el ministro ha sido catalogado como uno de los mejores ministros. ¿Cómo se explica esto, Máximo? Bueno, yo creo que seríamos mezquinos si no reconocer Claro, avances. Hay que reconocer, claro. Hay avances, pero no son los avances que necesita la población el día de hoy. Es decir, necesitamos dar saltos cualitativos. Claro, es que también la educación es un tema, Máximo, no sé si compartas esto conmigo, es una opinión personal, es un tema que hay que irlo solucionando poco a poco y es a largo plazo, no se puede solucionar, sería difícil solucionar en un solo periodo de 5 años todos los problemas que ha arrastrado y que ha heredado de los gobiernos de turno. Así es, indudablemente, es una política a largo plazo, totalmente de acuerdo contigo, pero lo que acá sí tiene que tomarse en cuenta es la necesidad de asumir un papel fundamental de aquí al 2021, garantizar que se invierte el 6% del Producto Interno. Segundo, garantizar la mejora salarial de los maestros. Tercer, resolver el problema de la brecha de inequidad en cuanto a infraestructura educativa. Cuarto, el tema fundamentalmente de la alimentación. Y quinto, naturalmente, el reconocer la deuda social que tienen los maestros. Es un promedio de 252.000 soles que le deben a cada maestro, tanto por preparación de clases, le deben por fiestas patrias, Navidad, escolaridad. Situaciones que en la ley 24.029.25.2 estaban sustentadas, pero que en la ley de reforma magisterial del día de hoy no están planteadas, pero que son deudas históricas para el maestro y de esta manera le estás resolviendo. Date cuenta de que la mayoría de maestros están en primera escala y obviamente ya son maestros que van a irse. Dentro de 10 o 15 años se van. Hay un recambio. Muy bien. Máximo, el tiempo nos ha ganado. Te agradecemos por tu presencia en nuestro programa. Amigos televidentes, nosotros estamos retornando en el tercer bloque ya para pasar el informe. El informe periodístico de Keiko Fujimori, quien se encuentra en Villa Salvador, y sobre la entrevista que nuestro programa en primicia con Lucho Fluker estaremos comentando sobre esta entrevista precisamente en el Emporio del Parque Industrial del Parque del Emporio Comercial en Villa El Salvador. Amigos televidentes, cerramos este bloque saludando de manera muy especial a la institución educativa parroquial San Pedro, a la señora Betty Bonita y a Francisco Julca, y a todos los maestros de esta institución educativa. El saludo está cumplido. Volvemos en el tercer bloque con Lucho Fluker para comentar lo de Keiko Fujimori.